Oiga, si yo tengo todos los activos en una sola canasta, dicho activos, pero vamos a poner gráficamente. Si yo tengo los huevos en una sola canasta, ¿qué va a pasar si me cae la canasta? Se lastima, se pierde. Si lo llevamos a un tema de inversión, si fueran huevos inversión, la inversión se perdería. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Diversificar en diversas canastitas. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que esperar. El rendimiento va a ser menor, pero de esa manera puedo perder menos. ¿Ok? Entonces el riesgo va a variar en función a la rentabilidad que yo espero y a la inversión que yo examino. Señorita, ¿alguien dijo? ¿Levantó la mano? ¿Comentario? ¿No? Ok. Fátima, ¿qué dice ahí? ¿Por qué sientas de este lado? ¿No? Sí, los delegados si llegan temprano, traten de sentarse adelante. Ok, he dicho traten. Fondos de pensiones. Por ejemplo, los fondos de pensiones, las AFP, hacen inversiones, ¿no? Scotia Fondo, por ejemplo, invierte. ¿En qué tipo de instrumentos? Depósitos a plazo, bonos, certificados de depósito, depósitos a ahorro, en otros tipos de instrumentos. ¿De acuerdo? Y pueden diversificar también en sectores, bancos, energía, financieras, construcción o gobierno. Y también pueden diversificar en monedas, pueden invertir en soles o en dólares. Eso es una forma de diversificar. ¿De acuerdo? Puedo diversificar también en bonos y acciones. En bonos en soles, en bonos en dólares, en acciones locales, en acciones extranjeras, en commodities y tatatita, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo voy a tomar en cuenta el riesgo? Hay distintas formas de medir el riesgo, ¿no? El riesgo puede ser, o la exposición del riesgo, puede ser financiero, está en el balance, en la evaluación del capital, en el mercado. Por ejemplo, si viene la guerra Israel-Irán, ¿nos afectaría o no nos afectaría? ¿Ah? ¿Cómo nos afectaría? ¿Subiría el precio del limón o no? ¿Subiría o no subiría? Claro que subiría el precio del limón, porque lo que se va a escasear, ¿qué va a hacer? ¿Qué se va a escasear? ¿Qué se va a escasear en la guerra de Irán contra...? Los alimentos. Ya, los alimentos. ¿Pero qué se va a escasear? ¿Ah? Niña, fuerte, fuerte, tú lo dijiste. Petróleo. Entonces, y el petróleo, si se va a escasear, ¿el limón cómo lo traen? ¿Ah? En bus, en camión, ¿no? Entonces, si el petróleo no va a escasear, el flete va a aumentar, por lo tanto, el precio del ceviche va a ser peor, no es broma, así va a ser. Entonces, riesgo de liquidez, si no hay dinero, riesgo de créditos y no paga, ¿no? Compro un bono, ¿no? Y el emisor no me paga. Triple B. Y ahí viene, gracias, Agner. Justo iba a preguntar esto y ya me está adelantando. ¿Qué significa triple B menos que nos han hecho? Triple B menos. ¿Mucho riesgo? ¿Ah? Una baja calificación. Entonces, como buenos alumnos de finanzas del curso corporativo de San Marcos, ¿qué significa eso? Mucho riesgo. ¿Qué significa? ¿Es riesgoso invertir en Perú? Ah, dale. ¿Es riesgoso invertir en Perú? ¿Perdona? ¿Es riesgoso invertir en Perú? Es riesgoso, se ha bajado la calificación, por lo tanto, ¿qué va a pasar con la tasa de interés? ¿Qué va a pasar? Sube. Va a subir la tasa. Y si sube la tasa, ¿qué va a pasar con el precio? Va a bajar. Exactamente. Y eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces recuerden que el riesgo financiero está asociado al riesgo de crédito, al riesgo de incumplimiento. Cuando hablo riesgo de crédito es incumplir, default, ¿no? Que va a generar impagos, ¿no? Las empresas, ¿no? ¿Qué está sujeto a este incumplimiento? La clasificación de riesgo. Recuerden siempre su película The Big Short. ¿Qué hacían las calificadoras de riesgo en ese momento? No hacían nada. A todos le metían AAA, perdón, le ponían AAA. Entonces la más conocida, Moody's, Fitch, S&P o Standard & Poor's. Y las más locales, apoyo asociados, TCR o clase asociada. Entonces, estos son los grados de inversión y estos son los grados especulativos. Veamos acá. ¿Dónde estamos ahora? Triple B negativo. Estamos en el límite. ¿Por culpa de quién? De la U, que cumple 100 años. Ok, ¿no? Ya saben, ¿no? Lean, les voy a mandar el informe de Standard & Poor's donde dice por qué, ¿no? Principalmente por dos variables, ¿no? La incertidumbre política y económica, ¿no? Entonces ya saben el resto, ya saben ustedes.
triple B menos, ¿no? Entonces eso hace que la calificación disminuya y obviamente estemos en el límite. La bolsa de valores de todos los activos o instrumentos que han cotizado tiene ciertas calificaciones. En este link, le dan clic a la presentación y van a encontrar toda la presentación más actualizada de la presentación. Entonces el riesgo de mercado es un riesgo sistemático que afecta a todos, ¿no? El precio del petróleo, como decíamos, una guerra, ¿no? Pero, profe, esto tiene que ver con una variable. Acá habíamos hablado de la variable duration. Y ahora vamos a analizar el riesgo de mercado a través de el beta. ¿Qué es el beta? Mide la volatilidad, o sea, el sub y baja de los precios, ¿no? O sea, si el precio de este bono sube y baja, yo voy a poder evaluar si es riesgoso o no riesgoso. Entonces, y se mide a través de la relación de activo y el mercado. ¿De acuerdo? Activo y el mercado. Y voy a rápidamente, levanten la mano si alguien no tiene claro los temas, ¿no? Vamos a entrar a nuestra página favorita, la Pufaina. Y vamos a escoger miren. Vamos a escoger Apple para empezar. Apple, miren, cotiza 173.57, ¿no? Las acciones. ¿Ya? Y por acá hay un indicador, ya algunos ya los he explicado, pero el indicador que vamos a ver ahora se llama beta, ¿no? Beta, 5Y, 5 años, móvil, ¿no? La cotización mensual de a 5 años de los precios de Apple en 5 años significa que tiene un indicador beta de 1.28. Vamos a otro, vamos a Meta, ¿no? Meta plataforma, que es Facebook, ¿no? 1.18. ¿Están viendo? Listo. En nuestra recuperación, cuando todos estemos en casa con la computadora, les voy a enseñar a calcular ese beta. ¿Ah? Ahorita lo vamos a enseñar. Tranquilo, mi querido. A ver, ¿qué más? A ver, Gaby, tiene una empresa, una acción. Samsung. Bueno, ¿te parece mejor que Samsung? Vamos a ver Nvidia. Sí. Ya, Samsung. No. Está bien, ¿no? Esa máquina, así se reclama. Claro, pero hay que reclamar con fundamento, ¿ah? Samsung no cotiza. Nvidia. Ya, pero está cotizando en Corea, no cotiza en Estados Unidos. Pero igual, vamos a ver, miren, ¿ah? Cuando dice equity, estamos hablando de acción. Bien, pero lo que pasa es que es electromecánica electrónica. Ya, vamos a entrar acá, electrónica. Miren, beta 0.85. ¿Qué significa? ¿Ah? Que está variando, por supuesto, pero varía menos que 1. ¿Y qué significa que esté variando menos que 1 la acción versus el mercado? Poco volátil. O, la libreta es barata. O significa que esta acción es poco volátil y tiene menor efecto negativo frente a cualquier variación del precio. Vamos a otra. A ver, busquemos una acción. Ahí está, Tesla. Miren, ¿ah? 2.4. Exacto, ya. Y como yo quería Nvidia, Nvidia Corporation, miren, 1.74. Entonces, cada acción tiene una volatilidad que se mide a través del indicador beta. Profe, ¿para qué no va a servir el beta? Ya, adelante, vean. Adelante. Beta les va a servir, lo vamos a ver más adelante, para calcular el rendimiento esperado del accionista a través de la tasa libre de riesgo más el riesgo sistémico por riesgo de mercado, eso menos tasa libre de riesgo. Profe, ¿y después para qué me va a servir esto? Para calcular el WACC. El WACC. ¿De acuerdo?
Eso viene en el examen parcial. Listo. Claro, costo de capital. Listo. Señorita. Ahora vamos, tranquila. Ahora vamos, espera, Gaby. Ahorita vamos. ¿Qué pasa cuando el beta primero está en cero, Gaby? Significa que no afecta ningún movimiento del mercado a la acción. Ahora, ¿qué pasa cuando el beta de 2.74 está por encima de 2? ¿Quién estuvo por encima de 2? Tesla. La acción me refiero, ¿no? 2. Es 2 veces más sensible a la volatilidad del mercado. Por ahí estaba Nvidia 1.74. 1.28 era Samsung. No, Samsung estaba en 0.85. Estaba por acá, ¿no? Menos que 1. Pero no es nada negativo, pero en caso, si tuvieran alguna acción con menos, es que solamente es mitad sensible al mercado. Recuerden que el beta les va a indicar la variable de comportamiento de la acción frente al mercado. Entonces, la diferencia entre el beta de una acción o un valor, por ejemplo 1, se expresa en porcentaje de la volatilidad. Apple, un valor con beta 1.28 es 28% más volátil que el mercado. Igualmente un valor con beta 0.85, Samsung, sería 15% menos volátil que el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en dónde invertiríamos? ¿En Apple o Samsung? No me depende. ¿Ah? Samsung está invirtiendo en coreano, pero vamos a analizarlo mejor. Entonces, tranquila, todavía no está completa toda la variable. Entonces, se va a generar entre el movimiento del precio de la acción y el mercado una regresión lineal. ¿De acuerdo? Una regresión lineal. ¿De acuerdo? La regresión lineal sería una variación del precio, por ejemplo, de Repsol y Microsoft, ¿no? Y recuerden, bueno, si estamos comparando Apple, Tesla, Nvidia, en una bolsa americana yo tengo que tomar el indicador del mercado, que será el Standard & Poor's o el índice Nasdaq 100, ¿no? Entonces Facebook, que se llamaba Facebook, hoy día se llama Meta, ¿cuánto calculamos cuánto era Facebook? 1.74 era Facebook. A ver, los que están en internet lo verifican. Entonces entren a Yahoo Finance, le dan Meta y busquen el beta. Pero bueno, en el gráfico que está en la diapositiva determina una regresión lineal. Y recuerden que esta es una fórmula de regresión lineal donde significa que 1.26 en la línea genera la variación, o sea, la sensibilidad con respecto al mercado. En el caso de Apple sería 28%. ¿De acuerdo? ¿Y cómo calculo el beta, profe? Ya lo dijo Abner. Tomo la covarianza y la varianza. La covarianza del activo, o sea, Facebook, Meta, versus el mercado. Profe, ¿qué es el mercado? ¿El mercado que está? ¿El mercado de Lobatón? No, el mercado donde se negocia estas acciones. En ese caso sería el Nasdaq o el SP500 sobre la varianza del mercado. Entonces la diferencia de eso me da el beta, ¿no? El beta, por lo tanto, será igual a la covarianza del activo y mercado sobre la varianza del mercado. ¿Ok? Profe, ¿y así lo voy a calcular? Probablemente. Probablemente. Si no, te doy el dato. Otro indicador para medir el riesgo, ya calculamos duration, y otro indicador para medir el riesgo también es la desviación estándar. Y otro indicador es el coeficiente de variación. Estadística. Y se había librado, regresamos en este análisis. ¿Por qué? Porque es la única forma para poder determinar, ¿ya? Hoy en día hay finanzas cuantitativas que se mezclan modelos matemáticos para saber en qué momento la acción va a crecer y el nivel de riesgo que va a tener. Y hoy día todo eso se hace con inteligencia artificial. Ok, miren esto. ¿Qué significa cartera? ¿Se acuerdan de las canastitas que habíamos dividido? Entonces, y habíamos formado canastitas. A eso también se le llama cartera, portafolio. Voy agrupando inversión. Por ejemplo, tengo en esta cartera 1, 2, 3, 4, 5 activos. Y que tienen esta proporción que siempre va a dar el 100%. Entonces el beta de cada una de estas acciones
da entre 1.65, 1, 1.30, 1.10, 1.25 y el promedio de la cartera me da 1.20. En la cartera B yo tengo los mismos 5 activos pero en distinta proporción y otros beta. ¿En cuál de estas dos carteras tiene más riesgo que otra? En la B. A ver, ¿quién dijo A? César. ¿La A o la B? ¿La A qué tiene? Mayor riesgo. Mayor riesgo, ¿no? Porque está por encima de 1. Es más volátil, más sensible al mercado. Gaby, ¿ok? Chicos, por allá, ¿está bien? ¿Sí? ¿Pero? ¿Sí? Ok. Y esta porque está debajo, es menos sensible al mercado. Entonces, ¿cómo voy a evaluar el riesgo? El riesgo lo puedo evaluar de manera individual, o sea, agarro un activo y comienzo a evaluarlo, o lo puedo evaluar de manera de cartera. ¿En base a qué? En base a probabilidades. Otra vez estadística, ¿no? En base a probabilidades. Recuerden que este tema viene en el examen. Entonces, mediante ese posible escenario de probabilidades, yo voy a determinar el rendimiento esperado de ese portafolio. Entonces, tengo dos activos, activo A y activo B, la inversión inicial. ¿Qué me muestra el activo A? En un escenario pesimista puedo tener una rentabilidad del 13% y en un escenario optimista una rentabilidad del 17%. ¿De acuerdo? El rango de variación solo es 4%. Y en el activo B, el escenario pesimista me da 7% y en el optimista 23%. El rango de variación es 16%. Entonces, el activo B es el más riesgoso. ¿Por qué? Porque la variabilidad que se puede generar en el activo. Profe, pero voy a ganar más. Sí, pero existe variabilidad. O sea, puede generar una volatilidad. ¿Listo? Dale, dale. ¿Se podría decir que el delta de A es menor a 1 y el otro es mayor? El delta, Delta. el beta. Todavía no hemos calculado, pero tendríamos que calcularlo. Lo vamos a calcular ahora. Porque para calcular todavía el beta, primero voy a calcular la desviación estándar. ¿Ya? El beta lo vamos a calcular el jueves cuando hagamos un ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? La volatilidad está relacionada a la dispersión, porque los precios van a generar un movimiento, o sea, se van a comenzar a dispersar en una línea de riesgo y rentabilidad. Entonces, si van a formar, ¿qué van a formar? Una curva. Cuando la curva esté más holgada, va a ser más riesgosa, porque existe más probabilidad de ocurrir. Cuando es más cerrada, menos. ¿Ya? Menos. Veamos acá. Ahora vamos a evaluar, como dice Gaby, cada activo. El activo A, en un escenario pesimista, el rendimiento es 13%. Este es el rendimiento individual bajo este escenario. En un escenario optimista, 17%. Pero vamos a asumir que existe una probabilidad y la vamos a poner solo el 50%. 50% de ocurrencia que tenga un escenario pesimista y un rendimiento del 13%, esto es por ciento, el porcentaje. Entonces me va a dar que el rendimiento esperado del activo A invertir, o la probabilidad de ocurrencia en un escenario pesimista y optimista, no me dé ni 13 ni 17% de rendimiento, sino me dé 15%. ¿De qué va a depender? La probabilidad de ocurrencia. ¿De acuerdo? Listo. Vamos al activo B. ¿Qué va a pasar? Rendimiento individuales, 7 y 23, la probabilidad es 50-50, 15. ¿En cuál de los dos invierten? ¿Por qué? Porque varía mucho el rendimiento del 13%. ¿Tiene menor margen de riesgo si yo no estoy calculando el riesgo todavía? Variación, No, la variación. Tiene el rasgo de variabilidad que hemos calculado. Ya, pero el rendimiento esperado es el mismo. ¿No? Yo invierto acá, me da 15%. Todavía no puedo evaluar cuál de las dos, me falta evaluar el nivel de riesgo. ¿Y cómo calculo el riesgo? A partir de la desviación estándar.
que es la raíz cuadrada de la sumatoria de los rendimientos individuales menos los rendimientos esperados al cuadrado multiplicado por la probabilidad. A esto se le conoce, exacto, a esto se le conoce como varianza. Varianza. ¿Ok? Está ahí. ¿Ok? Ahí está en el PPT. Sigamos. Entonces, con todos esos datos, ahora calculo. Gabriela, ¿no, hijita? No, yo soy Emily. ¿Ah? Emily. Emily. Entonces, regresa, te está yendo a la oscura. No, está bien. Ah, estás con el consciente. PPT. Listo. Gabriela, mira, vamos a evaluar ahora cada activo. Emily. Era para ver si estaba así. Ok. Entonces, miren, el activo A, el rendimiento individual en el escenario pesimista era 3 y en el optimista 17. El rendimiento esperado de este activo es 15. 13 menos 15, menos 2 al cuadrado, por la probabilidad del 50%, 2. En el escenario optimista, 17. Rendimiento esperado, 15. 17 menos 5, 2 al cuadrado, por 5, 2. Desviación varianza. Raíz cuadrada de varianza, desviación estándar, 2. Activo B. ¿Cuánto sale la desviación estándar? ¿Qué activo queriendo invertir? El A. ¿Y qué daba el A? Menor 10. ¿No? Menor 10. Ahora lo pueden comprobar. Ahora calculen, agarren sus calculadoras, los que tienen la computadora, pongan 60 y 40. 60 y 40. Cambien la probabilidad. Primero tienen que cambiar la probabilidad para hallar el rendimiento esperado, ¿no? Porque se modifica. Recuerden que ustedes han hallado el rendimiento esperado en 50 y 50. Calculen ahora 60-40, ¿cuánto les da? Y en base a eso, calculan la desviación estándar. Primero calculen el rendimiento esperado y después calculen la desviación estándar. ¿Cuánto sale? ¿Qué tienes que multiplicar? Punto 5 por punto 13, sumarlo, punto 5 por punto 17. ¿Cuánto te da? Recuerden, nosotros multiplicamos esto así. Claro, multiplicamos 50 por 13, 6.5. Ahora vamos a multiplicar punto 6 por 13, punto 4 por 17. Y lo mismo abajo. ¿Cuánto sale? Acá baja 7.8, ¿segura? No, el primero. El primero es 7.8. Ya. 7.8, César. Ya, ¿y el segundo? 6.8. Ya, ahora reemplacen eso. Acá, esta sería 7.8 y acá 6.8. ¿Cuánto es la desviación estándar? No, perdón. Acá es 7.8. Acá 6.8. 6.8. 7.8. Acá es 60, 40, 60 y 40. Y esto está. ¿No qué? ¿Está mal? ¿7.8? 13 menos 7.8. Ah, ya. Sería 13 menos 7.8 es 5.2 al cuadrado, lo multiplican por la proporción y suman la desviación estándar. ¿Cuánto le sale? Recuerden que este ejercicio viene en el examen. ¿Cuánto sale el 7.8? ¿El activo A o el activo B? El pesimista de la más alto. No. Escucha. No, recuerden, ¿ya ves? Acá cambian a 0.6 y
y lo reemplaza por 0.4. ¿Cuánto sale el En rendimiento vez de esperado? 6.50 sale 7.8. Acá sale 7.8. No, arriba. No, yo tengo el dato. 14.6 Ya, arriba. ya, Y abajo abajo. es 15.4. Ya, perfecto. Ahora reemplacen eso, ese 14.6, tranquilo. Acá sale 14.6, ¿no? Sí. Ya, y acá es 15.4. Entonces, ¿cuánto sale la desviación estándar? Pero ahora vamos a modificar 0.6, 0.4. Ya. 13.4. 13.4. Ok. ¿Cuánto es la desviación estándar? La varianza primero es 3.84 y la varianza segundo es 61.44. No, la desviación estándar directo. Ah, A 1.96 y acá abajo son los temas que va a venir: bonos, acciones, riesgo, rendimiento, costo de capital. 60 minutos entre 4, cada pregunta 15 minutos. 7.84. 7.84. Sigue siendo riesgoso este activo, al margen de la probabilidad. Entonces tienen que practicar porque eso es importante. No van a tener el Excel. ¿No va a ser el Excel el dato que se le No, no se puede porque alguien que no traiga laptop no se puede ¿Cómo van a hacer. traer? ¿Ah? ¿Cómo van a traer? ¿Ah? ¿Cómo van a traer? Voy a consultar cómo lo haríamos si traen todo, ¿ya? Pero me tienen que confirmar. Entonces, coeficiente de variación es otra forma para calcular, ¿no? Entonces, la desviación estándar, ya sabemos que es, ya esto lo borreo. Si se demora más de 15 minutos en una pregunta, ¿ah? ¿Cómo que no se puede? Ah, aún se puede, por supuesto, claro. Es estrella. Desviación estándar, claro, puedes hacer dos, pero la probabilidad es que una esté mal, o la mitad bien, y una más o menos. Ah, esa la vamos a definir todavía en la siguiente clase. Ya, pero escuchen, lo importante es, ¿por qué tema empezaríamos? ¿Por cuál pregunta empezaría? Riesgo. Pones acción. Aquí, ya. El otro es desviación estándar, raíz cuadrada de variable. Entonces recuerden, coeficiente de variación, que es el retorno, la desviación estándar sobre el retorno esperado. Y el otro es el beta, que es la covarianza del activo y el mercado sobre varianza de mercado. ¿Ok? Entonces, fíjense, yo tengo este activo 6% rendimiento esperado, desviación estándar, y el activo B 10 y la desviación estándar 4. Pero este activo es más riesgoso. Así es. No, perdón, el menor, este es menor que acá. Es menor, por desviación estándar. Pero por coeficiente de variación es mayor. Por el coeficiente de variación es mayor. Entonces, yo tengo que evaluar con esa variable administrar una cartera eficiente maximizando el valor de riesgo y utilizando el modelo estadístico de correlación y diversificación. ¿Qué dato de inversión me da el coeficiente de variación? El coeficiente de variación te va a dar la desviación estándar y el retorno esperado. Pero, o sea, ¿cómo se traduce en acción? ¿Cómo tenemos el retorno de En la medida, esto te va a generar una medida de dispersión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la desviación estándar está jugando una línea de un movimiento de dispersión de las acciones, ¿ya? Un comportamiento de
de la volatilidad del precio, ¿ya? Que va a generar una línea en el tiempo. El gráfico es el gráfico lineal. Siempre. La regresión. No, es que la correlación te va a dar una regresión. Y esa regresión, perdón, me voy a regresar un ratito acá. O sea, recuerden la línea de tiempo de Facebook, lo que vimos hace un rato. O sea, este va a ser el gráfico. Wow, este va a ser el gráfico. En la medida que esto sea más disperso, va a ser más volátil. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo vas a medir esto? Con la línea de regresión, que es una regresión lineal. Esto te va a dar. ¿Ya? Ok, sigamos. Sigamos porque Adner siempre dice que llega tarde a su casa. Entonces, ¿qué pasa? El método estadístico de correlación es el método que me va a poder evaluar dos reacciones, un comportamiento sobre las curvas, ¿no? Cuando las curvas se mueven en el mismo sentido, la correlación es positiva, ¿no? Cuando las curvas se mueven de manera opuesta, la correlación es negativa, ¿no? Entonces, eso me da la opción para poder diversificar mi portafolio. ¿Ya? Para poder diversificar mi portafolio. Entonces, si yo tengo un activo F con este rendimiento y un activo G, al armar un portafolio, al agrupar un portafolio, me va a generar el movimiento sea menor. ¿Ya? Va a reducir el riesgo. Entonces, fíjense, tengo dos activos, el activo X, el activo Y y el activo Z. XY, XZ. ¿De acuerdo? Rendimiento esperado, rendimiento esperado. Cartera, menor riesgo, trabajo nulo. Correlación negativa, correlación positiva. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué ven ahí? Tenemos primero tres activos. Activo A, activo B y activo C. Me dan dos escenarios, optimista y pesimista. Y la probabilidad, que es el momento o la generación o el grado de ocurrencia. Punto 40 quiere decir 40% de probabilidad que ocurre el escenario optimista, 60% del escenario pesimista. Profe, si yo no hago eso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si yo no incorporo esa probabilidad, ¿qué va a ocurrir? No. ¿Eddie? ¿No se considera el riesgo? Sí. Pero ¿qué pasa si no asumo la probabilidad? ¿Y esa mayor incertidumbre qué significa? Mayor riesgo de ocurrencia. Imagínense, si no tomo esto, la probabilidad de ocurrencia en este lado sea mayor, si el impacto sea negativo. Entonces yo por eso asumo de que bajo este condicionamiento del escenario optimista yo puedo obtener esta rentabilidad. Y en un escenario pesimista yo voy a obtener esta utilidad. Pero voy a armar portafolio sobre el grado de probabilidad. ¿Ya? Entonces, el rendimiento esperado es 8.8. ¿Cómo lo calculo? 0.4 por 10, 0.6 por 8. 2, acá te sale 4, acá te sale 4.8. La sumatoria, 8.8. ¿Me siguen o no? ¿Sí? Luis. ¿Sí? Ok. Listo. Y acá, 15 por 0.4, 6. 4 por 2 por 0.6, 2.4. 8.4. ¿Martín? ¿Sí? ¿Jóvenes? ¿Dónde está Sebastián? ¿All right? Listo. 20 por 0.4 y 0 por 0.6. 8.8. ¿Qué significa? ¿Ah? ¿En cuál de esos tres activos invertiría sobre el criterio de retorno? O de retorno o rentabilidad. ¿Ah? Gabriela. Soy Emily. Emily, perdón. ¿Quién es Gabriela? Levante la mano. Hay dos. Ah, Gabriela. No, ya, Gabriela, pero aparte, Gabriela. Gabriela, ¿dónde está Paula? Paula, las que me acuerdo. Alison, las que más participan. Fátima, me acuerdo. Sebastián, porque participa preciso. Greta. Cristel. A ver, señoritas, jóvenes, ¿cuál de estos tres activos invertiría? ¿Ah? El A, pues no, porque me da retorno esperado. Mayor. Pero ahora armemos un portafolio. ¿Qué significa portafolio?
el portafolio 1 voy a armar, voy a agrupar, voy a tomar como si armara un Lego, ¿no? El portafolio 1 dice se arma en partes iguales. ¿Qué significa que se arma en partes iguales? ¿Ah? Claro, ¿no? Entonces voy a armar un gran portafolio donde participe el portafolio A, el portafolio B, el portafolio C, de manera igual, proporcional, o sea, el 100% entre 3. ¿De acuerdo? Entonces el portafolio está conformado por 33.33% de participación. El portafolio 2 dice, está conformado por el 50% de acciones A y el otro, el saldo, 25 por 25. ¿De acuerdo? Entonces ya hay una variación. Entonces con esos datos armo mi portafolio y miren, el retorno al portafolio 1, 8.4. El retorno al portafolio 2, 8.5. ¿En cuál de los dos invertiría? Señorita John May. Mía, ¿en cuál de los dos invertirías? Mía. Muy bien, gracias Mía. ¿Quién más? ¿Quién más no entendió? Levanten la mano, con confianza. Luis. ¿Sí? Ok, Mía, a ver. ¿Esta parte de retorno esperado sí? Ok. ¿Estás de acuerdo que invertirías en este? Ya. Ahora imagínate que vamos a... Si quieres comerte toda una torta de chocolate, te llegaría a este punto 8. Pero quieres comerte una torta también de Lugma y que también tiene tartaleta. Entonces vas a hacer un mix de cada uno. Entonces vas a agarrar una proporción. De esto vamos a tomar el 33.3%, el 33.3 y el 33.3. Y vas a multiplicar el retorno esperado por el 33%, el 33.3 por el 8.4, el 33 por 8. ¿Ya? Y eso te va a dar 8.4 en promedio. Vamos a hacer el portafolio 2, donde voy a agarrar ahora 50, 25 y 25. Y ahora suma 8.50. Mía. ¿En cuál de las dos? No. ¿En cuál de las dos invertirías, Mía? ¿En cuál de los dos portafolios invertirías? Invertirías en el de 8.5. A ver, Ronaldo, ¿en cuál de los dos invertirías? 8.5. Señorita, ¿en cuál de los dos invertirías? ¿Tu nombre, hijita? Tabita, ¿en cuál de los dos invertirías? Antes de invertir, ¿qué tengo que evaluar? No he dicho depende. ¿No? Perdón. Tengo que evaluar el riesgo a través de la desviación estándar. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Portafolio 1, 8.4, retorno esperado. 15, retorno individual, menos 8.4, 6.6. ¿De acuerdo? Al cuadrado, 0.44. Por la probabilidad, 40 y 60. Punto 17, punto 12, la varianza, raíz cuadrada de la varianza, desviación estándar. Portafolio 2. Bueno, acá se arma el portafolio 2 sin 40 y 60. No, perdón, que esta es la probabilidad. Estoy tomando la probabilidad. El portafolio me está saliendo este portafolio y este. ¿De acuerdo? Entonces, la desviación estándar es 4.29. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ustedes habían dicho que invertían? Tiene menor desviación estándar. Menor desviación estándar. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden que cuando analicen un activo o una cartera, un portafolio, tienen que tomar dos criterios: el retorno esperado y el riesgo. El riesgo. Entonces el riesgo, recuerden que el riesgo es diversificable y el riesgo no diversificable. Entonces el riesgo es no sistemático, es aquel que se origina por causas fortuitas y se elimina a través de la diversificación, como huelgas, demandas, acciones reguladoras. Y el riesgo sistemático son factores del mercado que afectan a las empresas, que no se pueden eliminar, ¿no?
Entonces de esto surge lo que habíamos visto hace rato, creo que lo vimos acá, es el costo esperado del accionista. Tasa libre de riesgo más el beta por el riesgo de mercado menos la tasa de riesgo. Entonces el modelo Capitalized Price Model, KPM, ¿no? El modelo de evaluación de activos. Entonces, la prima de riesgo, considerando el beta, riesgo de mercado, no riesgo sistémico, por prima por riesgo. Entonces, si el bono G tiene un beta 1.6, el rendimiento del mercado es 5% y la tasa del tesoro es 0.6, pues yo voy a hallar el rendimiento requerido es 7.64. ¿Ok? Eso lo vamos a calcular cuando hablemos el costo de capital. ¿Ya? Señorita. Entonces, cuando llamamos la desviación, ¿se tiene que escoger el menor o el mayor? Ah, se tiene que coger el menor, la menor desviación estándar. ¿Por qué? Porque está más cerca al cero y se hace que la curva C sea más pequeña y sea más alta, ¿no? Más alta. Entonces ahí ustedes tienen rendimiento esperado, prima de riesgo. En resumen, el riesgo está relacionado con la rentabilidad obtenida y la desviación y la rentabilidad esperada, ¿no? La volatilidad es la variable del riesgo que se mide entre el comportamiento de la desviación que es típica en la rentabilidad esperada, ¿no? Entonces, mayor volatilidad, mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, la prima de riesgo es la mayor rentabilidad que exige el accionista. Esto es lo que exige el accionista y es lo que se mide. Y esto ya hemos dicho para qué sirve, para calcular la UAN, ¿no? El costo general. Recuerden que el riesgo total es riesgo sistemático y el riesgo específico, ¿no? Riesgo del mercado y el riesgo propio de cada valor. Aquí está incorporado el beta. ¿Ya? Entonces el beta es el coeficiente de la relación entre el riesgo sistemático de un valor concreto, activo, y el mercado. Entonces el valor del beta es estable en la medida, el precio, en la medida en la relación entre el rendimiento del valor y el mercado que se pertenece, ¿no? Recuerden que el beta significa que el rendimiento medio es el valor idéntico al mercado. Cuando varía hacia arriba, mayor riesgo; cuando baja, cerca a 1, está a 0, tiene menor impacto. Y esto tiene que ver con la tasa de riesgo, ¿no? Rentabilidad libre de riesgo y prima de riesgo. Esto para calcular la tasa o el retorno esperado del accionista. ¿Ok? ¿Listo? Un ejemplo, señorita. Entonces, ¿se podría decir que hay una relación directa entre el rendimiento esperado y la desviación estándar? O sea, no necesariamente, va a depender de la probabilidad y la proporción de tu portafolio. Profesor, ¿Ya? y en el caso de que tengamos una mayor tasa de rentabilidad y los riesgos, el riesgo de uno sea menor, ahí ya depende de cada uno. Claro, invertir. Por eso, tú puedes tener lo que tú buscas. ¿Qué buscas con una inversión? mayor rentabilidad. ¿Ah? Rentabilidad. Mayor rentabilidad. Entonces, tú puedes tener un conjunto de activos financieros, pero algunos te pueden dar un rendimiento por encima del promedio. Dices, yo quiero un rendimiento del 10%, te puede dar uno 13, el otro te da 15 y hay uno que te da 4 o 5. Entonces, lo que tú buscas, y estos que te dan 4 o 5 es porque son activos que tienen menos riesgo. Entonces, tú comienzas a diversificar. ¿Cómo? Haciendo una proporción. Bueno, lo más lógico, eso se hace en teoría de portafolio. Haces Markowitz para poder generar inversiones. Ahorita ese dato solamente yo le voy a dar para proporción. Yo no le voy a enseñar a calcular la probabilidad, ¿no? Porque en una cartera de inversiones ustedes tienen que comenzar a generar varios escenarios para saber que esa probabilidad sea lo más esperada, lo más probable para llegar a ese escenario probable. ¿Ya? Entonces miren este ejemplo. Así está, señorita. Sí, cómo no. En esa fórmula que usted puso de costo de capital, ¿qué hace que mi beta o qué variable ahí hace que mi beta sea más volátil? ¿Que tu venta? Que mi beta. Ah, que tu venta. No. Recuerda que el beta está relacionado con la covarianza, está relacionado con los precios del mercado, del activo y mercado. Y esto es la varianza del mercado. Acá lo que tú estás evaluando es el precio de la acción versus el mercado, cómo se ha ido comportando a través de este indicadores estadísticos.
Y luego esta volatilidad, o este riesgo sistémico, le incorporas para calcular tu rendimiento esperado como accionista. En otras palabras, si el accionista quiere invertir en una determinada empresa, tiene que evaluar esta tasa. Tiene que buscar esta tasa en función a la tasa libre de riesgo, que es el bono del Tesoro americano, al riesgo sistémico, al riesgo del mercado y al bono del Tesoro. ¿De acuerdo? ¿Y por qué no el inversionista aplicaría, en vez de igual, el No, porque esto es... muy buena pregunta. ¿Por qué el inversionista no toma decisión con el CAE o con el COT, como lo llama Maritza, ¿no? ¿O por qué no lo tomas en el WAT? Porque el WAT toma la estructura de capital, toma deuda equity. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se acuerdan ustedes que yo les dije en finanzas? Yo tomo una decisión de inversión, en la inversión que lo tengo que hacer, tengo que financiarla. Y la financio de dos maneras. Exacto. La financio con deuda o lo financio ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con recursos propios o con equity? ¿De acuerdo? Entonces, ¿lo financio con deuda o lo financio con equity? Si lo financio al 100% con equity, ¿cuál será mi retorno esperado? ¿El CAE o el CO? ¿De acuerdo? Entonces, esto será CAE, porque esto será cero. No me estoy endeudando. Pero en cambio, si yo me financio con deuda y con equity, y me voy a poner 50 y 50, ya está generando un KD. Y ahí se genera el costo promedio ponderado de capital, que es la tasa de descuento que sí tiene que tomar el accionista. ¿Y para qué me va a servir el WAT? Greta, ¿para qué me va a servir el WAT? César, ¿para qué me va a servir el WAT? Para determinar el retorno de la inversión. Ya, pero ¿qué significa eso? Para valorar la empresa y determinar el precio intrínseco de la acción. Este niño va a estar en el paraíso algún día conmigo, en finanzas. Claro. Exacto. Para determinar el valor de la firma, porque es el valor presente de los flujos de caja libre descontada 1 más 4. Profe, siempre y cuando la empresa se endeude. ¿Tu nombre, hijo? Cristian. Y si la empresa no endeude, ¿con qué tasa va a descontar? ¿Con cuál? Con el CAE, con el costo esperado de la acción. Muy buena tu pregunta, Cristian. Perfecto. ¿Viste? Todo lo que ocasionaste. Pero es bueno, está bueno. Es así. Espero, ¿está claro, Cristian, o no? ¿Sí? O sea, no empleo el WAT porque empleo solo el CAE porque no tengo deuda. Si tengo deuda, tengo que utilizar el WAT. Y eso lo vamos a hacer en la segunda parte del curso, cuando empecemos a hacer valoración de empresa. ¿De acuerdo? Listo. Ok. ¿Algo más? Listo, ahora sí, nos vamos. Y con este ejercicio, por favor, con este ejercicio. ¿Qué pasa, Gaby? ¿Todo ok? A ver, no sé, después Gaby. 50-50%. ¿Qué significa acá? ¿Acá qué tengo que calcular? Sebastián, ¿qué tengo que calcular acá? Primero, el retorno esperado. Porque solamente tengo dos escenarios y tengo retornos individuales. Tengo que hallar el retorno esperado de cada activo bajo estos escenarios. Entonces el retorno esperado será la probabilidad, dependiendo de la probabilidad, suponiendo que sea 50-50. En el examen yo se los voy a dar esto, no se preocupen. Además, ¿ya le compartiste los ejercicios? ¿Sí? Entonces en el ejercicio, si ustedes se dan cuenta, que muchos de ellos han sido preguntas de exámenes parciales, vienen los datos completos. Entonces, ¿por qué se demoran? ¿Por qué se demoran? Porque calculan al revés. ¿No? Por el tiempo. Un factor es tiempo. Bueno, el riesgo. El riesgo. El retorno esperado es 25. Y el retorno esperado de esta acción es 20. ¿En cuál de estas dos invertiría?
¿Ah? Falta analizar la variable de riesgo. Pero, considerando solo el retorno, invertiría en la acción L, ¿no? En la acción L. ¿De acuerdo? Pero veamos, pero no se olviden de un dato. Fíjense los dos escenarios de la economía. Recesión, ¿qué pasa en un escenario de economía de recesión? ¿Ah? La economía se pone lenta, no hay empleo, no hay producción, no hay consumo, ¿no? En crecimiento todos estamos viviendo felices, a bonanza, ¿no? Todos los viernes se van de rumbo. Entonces 20% y 25%. Ahora vamos a calcular desviación. Movemos acá la probabilidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué cae? De 50 a 50 ahora asumo que la probabilidad en el escenario de recesión cae. ¿Por qué? Porque en el escenario de recesión tengo más probabilidad de tener un escenario negativo. ¿Ya? Entonces ahí tengo que cuidar esa situación. En cambio, el escenario U, o la acción U, perdón, sube. Entonces eso pasa. Algunas acciones pueden subir y otras pueden bajar. En la pandemia Netflix subía mientras otras acciones caían, como las empresas de cruceros, aeronáuticas y placetitas. Entonces, ahora voy a calcular, bajo el primer escenario de probabilidad, la desviación estándar. Varianza. ¿Cuánto es? Calculen la desviación estándar. Acá faltó. Raíz cuadrada. Suficiente. Entonces, ¿cómo calculé? Por si acaso, retorno esperado 25, que era el retorno individual. 0.45%. 45% de la desviación estándar de la acción L. Y la acción D, la acción U, perdón, 0.10%. ¿Qué acción tiene menos riesgo? La acción U. ¿De acuerdo? La acción. Entonces, ¿dónde iban a invertir? La acción de 25. Pero es la que tiene más riesgo, ¿no? Así es, tienen que tener cuidado. Entonces, acá, ¿qué pasa si ahora la probabilidad cambia? ¿Qué pasa con la desviación estándar? ¿Qué pasa con la desviación estándar? Baja, ¿no? Verifiquen si está grabando, no voy a hacer. ¿Sí? 36% y 8%. Entonces, cae. Si bien es cierto, vas a tener menos retorno esperado, pero la probabilidad disminuye, ¿no? Disminuye. Ok. Ahora voy a armar un portafolio. ¿Con qué? 50% de acciones de L, 50% de acciones U y en un escenario de probabilidad 50-50. ¿Está claro? ¿Mía? ¿Sí? ¿Fátima? Estamos armando un portafolio. Tomamos una parte de la acción L y una parte de la acción U. Imagínense que estoy agarrando dos telas y vuelvo a coser. ¿Ya? Igualito. Entonces, ¿qué armo? Retorno esperado del portafolio 22.5. Ni es 25 ni es tampoco 20, pero me sale 22.5. Y la desviación estándar del portafolio me sale ahora 17.5. ¿Cuánto era inicialmente? 0.44 y 0.10. ¿Se acuerdan o no? 0.44 y 0.10. Entonces, si incorporo un portafolio en mi decisión de inversión, ¿qué hago? ¿Qué hago? Puedo sacrificar rentabilidad y minimizo ese final. ¿Ok? Eso es lo que digo, ¿no? Y sobre eso tomar riesgo. Entonces luego puedo, eso es, termino con esto. Igual lo vamos a revisar el miércoles, pero así chiquito, rápido. ¿Qué pasa? Aquí podemos calcular, vamos a hacer en el Excel esto el día jueves, perdón, y vamos a determinar la correlación, ¿no? Profe, ¿qué pasa si yo tengo más de 2 activos? Tengo 3. ¿Puedo hacerlo eso? Sí, aplico la fórmula directamente. ¿Ya? Y tomo la correlación. Lo tengo para 3 acciones. Revisen los exámenes. Listo. ¿Preguntas hasta acá? Listo. ¿Cómo se puede comprar? Igualito como hemos hecho. Hemos hecho un portafolio 1 y hemos hecho un portafolio 2, dependiendo de la composición. Claro, es que tú puedes tener un portafolio, chicos,
Un portafolio 1 puede estar en función a la proporción que quieras de activos que quieras invertir en este portafolio. ¿Ya? ¿Quieres poner una ensalada de frutas? ¿Quieres ponerle uva, fresas? ¿No? Dependiendo de la proporción. ¿Quieres ponerle más piñas? Esos son los activos. Esa es la manera. Ahora, ¿por qué le tengo que agregar más piña o más papaya? A eso se calcula con otra teoría que se llama Markov. ¿Ya? Pero eso no lo vamos a hacer en este curso, sino en un curso que ustedes seguro que lo van a llevar más adelante que se llama Decisiones de Inversión. ¿Preguntas? Nada. El jueves hacemos capítulo 4 y de ejercicio. El lunes hacemos costo de capital y el jueves siguiente ejercicio. Y el próximo domingo, y creo que no es Día de la Madre, o lo hacemos el sábado, recuperación full examen. Y listo. Ah, se corre, pues lo cambiamos, no te preocupes. Sí, bueno, lo que ayudaría es que entonces podemos correr el control de lectura y entra costo de capital también. Depende de ustedes, no hay problema. Lo fueron una semana, mucho riesgo de capital. ¿Ah? Mucho riesgo. Mucho riesgo. Listo, nos vemos el jueves, gracias.